Hola, ¿cómo les va? Bueno, esta es la clase número 4. Continuamos con lo que es la segunda unidad y en esta unidad vamos a hablar de lo que es la suspensión del contrato de trabajo y la extinción del mismo. Previamente vamos a repasar los conceptos de la clase anterior, de todo lo que son el derecho del trabajador. Acuérdense en lo que es la definición del salario, cuáles son las características que tenía este salario. Hablamos del salario mínimo vital y móvil, que era la menor remuneración que debía recibir el trabajador, que ese salario mínimo vital y móvil era inembargable. Hablamos también de la diferencia de lo que es la jornada laboral y lo que es la extensión de esa jornada de trabajo, que esa extensión de jornadas de trabajo eran de 8 horas diarias o de 48 horas semanales, que había 4 grupos de trabajadores que hacían la excepción a la ley 196 de la ley del contrato de trabajo, y que eran los trabajos de menores, el nocturno, el insalubre y el trabajo sin jornada máxima por el carácter de empleo. Sepan las diferencias que hay entre cada una de estas partes y qué características tenían cada uno. Lo importante de acá es saber que todos cobran por un horario correspondiente a 8 horas semanales o 48, todos cobran por 8 horas diarias o 48 horas semanales, pero tienen menos cantidad de trabajo, y justamente por estas razones, porque es de menor, insalubre o nocturno. Y el otro según la disponibilidad de cada empleador. Como son las jornadas de trabajo, normal, diurnas, nocturnas o insalubres, qué característica tenía cada una, cuándo eran horas extraordinarias, cómo se pagaban las horas extraordinarias, y la otra parte era todo con respecto al descanso, donde estaban los feriados, donde los descansos podían ser diarios, semanales o anuales. Acuérdense que el diario se dividía en dos, que dentro del semanal estaba el descanso compensatorio y que como último teníamos un descanso anual. ¿Cuáles eran los 3 requisitos para tener un descanso anual? Tiempo mínimo, días trabajados y antigüedad. Acuérdense también de lo que era las licencias especiales. Más o menos una generalidad de todo lo que es la clase anterior, y es más que nada todos los derechos que tienen cuando el trabajador firma un contrato de trabajo. Esos beneficios. Bien, ahora sí, haciendo bien referencia a lo que es esta cuarta clase, vamos a empezar definiendo a esta unidad con respecto a lo que es la obligación. Se define obligación, es una palabra que deriva del latín y es una atadura jurídica, por la cual una de las partes puede exigir a la otra el cumplimiento de una prestación, de una tarea, de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, la organización civil es aquella relación jurídica en virtud de la cual una parte, que es la deudora, debe observar una conducta que puede consistir en dar, hacer o no hacer en interés de otra persona, acreedora, y cuyo incumplimiento acarrea consecuencias. Cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de un deudor y de un acreedor. El deudor es la persona obligada a cumplir con una obligación, y el acreedor es el titular de un derecho,
que consiste en la posibilidad de exigir el cumplimiento de una obligación a la otra parte. Obligación. En esta clase, al margen de esa aclaración con respecto a lo que es la obligación, vamos a hacer referencia a lo que es la suspensión y la extinción del contrato de trabajo. Para empezar con la suspensión del contrato de trabajo, la suspensión del contrato de trabajo es transitorio. Implica asegurar la continuidad de la relación laboral a pesar de verse imposibilitada por un cierto tiempo de efectivizarla. ¿Sí? Entonces, esto es una interrupción transitoria de algunas de las obligaciones y prestaciones de las partes. Cuando hay una suspensión del contrato de trabajo, este sigue vigente. La suspensión se cuenta a partir del día aniversario y ese día aniversario es el primer día de la suspensión. Para que una suspensión, en general, cuando hablamos de suspensión, estamos haciendo referencia a que el que la ejecuta, él es el empleador. Y tiene ciertos requisitos. Tiene que ser por plazo determinado. O sea, el trabajador tiene que saber de cuánto tiempo se dura esa suspensión. La notificación tiene que ser por escrito, sea por un telegrama o por una carta documento. Y fundamentalmente que la suspensión del contrato de trabajo tiene que tener una justa causa. O sea, algo que realmente amerite a la suspensión del trabajador. La suspensión del contrato de trabajo se clasifica por causa económica, causa disciplinaria, por desempeño en cargos gremiales, por accidente o enfermedad inculpable, precautoria o servicio militar. La suspensión, cuando es de causa económica, puede deberse a dos cosas. Puede ser, en primera instancia, que el empleador no tiene derecho a pagarle la remuneración al trabajador. Eso es lo primero y principal. Y las causas pueden ser dos. Primera puede ser que falte o haya una disminución de trabajo o que sea por fuerza mayor. La falta o la disminución de trabajo es cuando hacemos referencia, por ejemplo, a que por alguna causa que no tiene nada que ver con la voluntad del empleador, disminuye o falta ese trabajo. Y la fuerza mayor es un robo, un incendio, una inundación. Cuando es por falta o disminución de trabajo, en ese caso, la suspensión van a ser 30 días al año. Y si es por fuerza mayor, son 75 días de suspensión por año. Siempre comienza a contarse el día desde el año aniversario. Cuando la suspensión es por falta, es de causa económica, siempre se va a suspender en primera instancia a los trabajadores más nuevos y en segunda instancia a los trabajadores que menos carga familiar tengan. O sea, al soltero sin hijos se lo suspende primero que al que está con más años de antigüedad y con carga familiar, o sea, con hijos, mujer. Siempre que exista una suspensión de origen económica, la ley obliga a que haya un procedimiento preventivo de crisis de empresa. Y esto es un procedimiento justamente preventivo
obligatorio y previo a la suspensión y o a los despidos por causa económica. La idea es que, o sea, como que exista realmente por parte del empleador un problema económico el cual no pueda sustentar el pago de los trabajadores. Entonces, es ¿cómo es? Un trámite que se realiza en el Ministerio de Trabajo, donde concurre el empleador, el trabajador y los sindicatos. Justamente la idea es lograr que las partes lleguen a un acuerdo, ya sea que el contrato de trabajo no se extinga, o sea, se vendría a ser a favor del trabajador, que la empresa no cierre y que el trabajador no pierda su empleo. Pero acuérdense entonces que cuando la suspensión es de origen económica, siempre tiene que haber la ley obliga a realizar el procedimiento preventivo de crisis. En esta ley preventiva de crisis, lo que puede ocurrir, bueno, es que haya o no acuerdo. Si hay acuerdo, entonces el Ministerio de Trabajo, o sea, el Estado, lo tiene que validar. Si no hay acuerdo, el empleador puede suspender o despedir al trabajador. Cuando lo despide o lo suspende el trabajador, bueno, esto que les había dicho, que tiene que ser el menos antiguo y entre ellos el que menos carga familiar tenga. La carga familiar son estas personas las cuales el trabajador tiene la obligación de brindarle alimentos. Hijos, cónyuges, padres, hermanos, demás. Carga familiar. Ahora, la suspensión por causa disciplinaria, también el empleador no está obligado a pagar una remuneración al trabajador. El tiempo máximo que lo puede suspender son 30 días al año. Y cuando hablamos de causa disciplinaria es el incumplimiento del contrato de trabajo por parte del trabajador. Llegadas tardes, inasistencias injustificadas, rotura que rompa de forma intencional los elementos de trabajo o que haya una pelea por compañeros. Estas sanciones disciplinarias tienen que aplicarse de forma proporcional y progresiva a la indisciplina que cumplió el trabajador. Si, por ejemplo, un trabajador tiene una llegada tarde, no se lo va a despedir con justa causa. Por ahí, a diferencia, si hay como una pelea entre compañeros o algo más así, por ahí que sí. Pero tiene que ser proporcional y progresivo. Entonces, lo primero que se hace es un llamado de atención, un apercibimiento, una suspensión disciplinaria y en la última instancia un despido con justa causa. El llamado de atención, bueno, por ejemplo, puede ser una nota. El apercibimiento es una carta de documento. Suspensión disciplinaria, lo que estamos viendo ahora, y el despido con justa causa, en donde se hace una extinción del contrato de trabajo sin recibir ninguna indemnización. Si el trabajador llega a tener una suspensión de origen económica y disciplinaria, se lo puede suspender por 90 días al año. La suspensión precautoria, bueno, acá tampoco no hay pago del empleador hacia el trabajador. Se lo puede suspender también como máximo 30 días y habla de que se lo suspende al trabajador para poder investigarlo, si es que cumplió o no una irregularidad o un incumplimiento. Una vez
que termine estos 30 días, se lo puede reincorporar al trabajador con o sin sanción. Pero, por ejemplo, no sé, que se lo acusa de romper un elemento de trabajo. Pónganle. Entonces, bueno, el empleador quiere investigar, corroborar si existió o no ese incumplimiento. Entonces, mientras hace esa investigación, pongámosle, lo suspende. Eso es precautorio. Y la otra es una sanción por accidente o enfermedad inculpable. Cuando es una de estas dos cosas, accidente o enfermedad inculpable, en primera instancia es que el accidente o la enfermedad ocurren fuera del ámbito laboral. Y por este acontecimiento, el trabajador no puede cumplir con sus tareas. ¿Sí? Se enfermó, tuvo una gripe, un esguince de tobillo jugando a la pelota, una cirugía estética, lo que sea, pero que nada tiene que ver con el trabajo. O sea, que el trabajador no está yendo a trabajar con algún justificativo. Sepan la diferencia entre accidente o enfermedad. Se llama accidente a un suceso no planeado y no deseado que provoca una lesión. Mientras que la enfermedad es cualquier estado donde haya deterioro de la salud del hombre. Cuando hay una suspensión por accidente o enfermedad inculpable, el trabajador tiene obligaciones. Y estas son, la primera y principal es que le tiene que notificar por cualquier medio al empleador cuál es la causa de su ausencia, el primer día que ocurre. Le llama por teléfono, le manda un mail, un telegrama o le avisa por terceros. Si no lo hace, pierde el salario. La única excepción es si el paciente está internado. Primera obligación, avisarle, notificar al empleador la causa del por qué se ausentó. Primero. Segundo, le va a presentar un certificado médico y en tercera instancia se va a someter a los controles médicos que lo envían el empleador. 3 obligaciones tiene el trabajador cuando la causa de su suspensión es enfermedad o accidente inculpable. Y eso, acuérdense, que ocurre fuera del ámbito laboral. El trabajador va a recibir por parte del empleador una remuneración cuando es por accidente o enfermedad inculpable. Y esa remuneración depende de 2 consignas: la antigüedad y si tiene o no carga de familia. Entonces puede ser, ¿ves? Que depende de esos 2 acontecimientos, tenga plazo de licencia con cobro de salario, plazo de licencia sin cobro de salario de 1 año o la extinción del contrato de derecho sin derecho a la indemnización. En el caso de que la licencia sea sin cobro de salario durante 1 año, el empleador lo que sí tiene que hacer es guardarle el puesto de trabajo. Entonces, puede ser hasta 5 años de antigüedad o más de 5 años. Si es menos de 5 años y no tiene carga de familia, el empleador está obligado a darle una remuneración al trabajador por 3 meses. Si es con carga de familia, 6 meses. Si es más de 5 años de antigüedad y no tiene carga familiar, es de 6 meses. Y si es más de 5 años y tiene carga familiar, 12 meses. Entonces, este cuadro que se ve acá
es la relación que hay entre la antigüedad que tiene el trabajador y si tiene o no carga de familia. Y el resultado final es el tiempo donde el empleado recibe una remuneración por parte del empleador cuando tiene una enfermedad de origen accidental o enfermedad inculpable. El trabajador, cuando se reincorpora a su puesto de trabajo, va a necesitar, en primera instancia, el alta médica, le tiene que notificar al empleador y prestarse al puesto de trabajo. Debe brindarle el empleador igual puesto de trabajo con su salario actualizado y si no es eso, se lo va a despedir sin justa causa. Si se lo despide sin justa causa, tiene indemnización. Bien. Entonces, hasta acá vimos todo lo que fue los tipos de suspensiones que puede haber en el contrato de trabajo. Acuérdense, lo que es importante acá son qué requisitos tiene que disponer el empleador para validar la suspensión y cómo se las clasifica. Cuando es económica, siempre va a ir a una ley, a un procedimiento preventivo de crisis. En la disciplinaria, las sanciones se tienen que colocar de forma proporcional y progresiva. Y en esta enfermedad o accidente inculpable, el trabajador, dependiendo de la antigüedad y si tiene o no carga familiar, cuál va a ser el cobro que va a recibir y por cuánto tiempo va a ser esa remuneración. El resto de suspensiones no tienen ningún tipo de remuneración, solamente la enfermedad o el accidente inculpable. Y eso depende de esas dos cosas, de la antigüedad y si tiene o no carga familiar. Distinto es el accidente o la enfermedad de trabajo. Estos son los accidentes o las enfermedades, con la diferencia que hicimos recién, que padece el trabajador por el hecho o en ocasión del trabajo. Y son accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad de trabajo o enfermedad profesional. Accidente de trabajo es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido durante el trabajo, que lesiona la salud del trabajador. Una lesión por usar una maquinaria, una caída en el puesto de trabajo, si son todos accidentes que ocurren mientras el trabajador está en su puesto de trabajo. Enfermedad del trabajo son justamente enfermedades que padece el trabajador por exponerse a un trabajo determinado. Existe, de hecho, una ley de riesgo de trabajo que las enumera. ¿Cuáles son las enfermedades de trabajo? Dependiendo del trabajo que realice el trabajador. Hay una lista, dentro de esa lista, una de las que aparece es la del kinesiólogo, que es la risartrosis. El accidente in itinere es el accidente que sufre el trabajador en el momento que va desde su casa al puesto de trabajo. Va a estar cubierto por el empleador siempre y cuando el recorrido sea el mismo. Generalmente son referidos al medio de transporte, ¿no? Caída del colectivo, choque de auto, accidente del tren y eso. Bien, ahora sí vamos de lleno a todo lo que es la extinción del contrato de trabajo. Cuando hablamos de extinción del contrato de trabajo es que se da por finalizada el contrato de trabajo.
base a esta extinción del contrato de trabajo es que nacen los créditos salariales e indemnizatorios. A grandes rasgos, el crédito salarial lo van a cobrar todos los trabajadores que hayan sufrido una extinción en su contrato de trabajo, mientras que el crédito indemnizatorio solamente lo van a recibir aquellos que tuvieron una extinción del contrato de trabajo sin justa causa. Bien, hecha esa aclaración cortita, empezamos con los créditos salariales. Los créditos salariales les corresponden a todos los trabajadores cuando tuvieron una extinción del contrato de trabajo, no importa la causa. Y este crédito salarial incluye salario, horas extras, vacaciones y aguinaldo. Salarios, horas extras y vacaciones lo vimos en la clase anterior. Cuando hablamos de aguinaldo, hablamos de que es el sueldo anual complementario, se recibe 2 en el año, es uno el primer semestre en junio y otro es en diciembre en el segundo semestre. Este aguinaldo se representa el 50% del mejor sueldo que tuvo ese trabajador en ese semestre. ¿Sí? Por ejemplo, si un trabajador un mes hizo horas extras, feriados, un bono, todo lo que sea su trabajo, ese mejor sueldo se divide a la mitad y ese 50% es lo que se tiene en cuenta para el aguinaldo. Y es una cuota en junio y otra cuota en diciembre. Mientras que los créditos indemnizatorios solamente lo va a recibir el trabajador que fue despedido sin justa causa. Y esa es la diferencia puntualmente que tiene un crédito salarial de un crédito indemnizatorio. El salarial lo cobran todos los trabajadores que fueron despedidos y el indemnizatorio solamente el trabajador, que fue despedido sin justa causa. Bien, cuando el empleador decide despedir a un trabajador, lo ideal es que sea con un preaviso. Entonces, es el deber de notificar la extinción del contrato de trabajo por parte del empleador o del trabajador con anticipación, según lo que diga la ley de contrato de trabajo. Desde el preaviso, la extinción del contrato de trabajo no se puede modificar este contrato. Bien. Según en qué momento del trabajo esté el trabajador, cuánto es el tiempo que tiene que, con qué antelación tiene que mandar el preaviso. Si es un periodo a pruebas, pues el empleador 15 días antes le tiene que mandar el preaviso al trabajador. Si son hasta 5 años de antigüedad, un mes. Si son más de 5 años, 2 meses. Y si el que manda el preaviso es el trabajador, tiene que ser 15 días antes a renunciar. En base a este preaviso, cuando es el trabajador el que manda un preaviso por renuncia, el empleador le tiene que otorgar 2 horas diarias. Entonces, en lugar de trabajar 8 horas diarias, trabaja 6 horas semanales. Y esa posibilidad le hace, o que trabaje 6 horas en lugar de 8, o que las acumule y un día en la semana no vaya a trabajar. Si elige esa segunda opción, es generalmente, por ejemplo, para que el día que no va a trabajar al puesto de trabajo actual, vaya a trabajar al puesto de trabajo nuevo. O sea que al trabajador le corresponde 2 horas diarias.
entre que mandó el preaviso y entre el tiempo que renuncia. Si el despido es sin causa y durante el preaviso el trabajador comete un incumplimiento grave, entonces el despido automáticamente se convierte con justa causa y por lo tanto no hay indemnización. Si durante el preaviso el empleador toma conocimiento que la trabajadora está embarazada, permite retractarse y no echarla. La ley de contrato de trabajo. Bien, lo ideal, ¿sí?, es que el empleador tiene que mandar un preaviso al trabajador para notificarle que lo va a echar de su puesto de trabajo. Si no cumple con eso, pueden ocurrir dos cosas. Que directamente el empleador lo eche sin previo aviso, entonces es un incumplimiento total, o que el preaviso sea mandado en menor tiempo de lo que exige la ley. Entonces hay una indemnización de tipo parcial. La indemnización tarifaria, que se acuerdan que es solamente la indemnización que recibe el trabajador que fue echado de su puesto de trabajo sin justa causa, tiene dos criterios para poder calcularse y es la antigüedad del trabajador y el salario. La antigüedad del trabajo es año trabajado y después se cuenta un año extra si pasan más de 3 meses. Si por ejemplo el trabajador hace que trabaja con este empleador un año y 1, 2 o 3 meses, corresponde un año. Ahora si es un año y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses, se lo contabiliza como 2. Más de 3 meses es un año más y menos de 3 meses es el año que le corresponde. Bien, y la otra parte de la indemnización, que es el salario, se tiene en cuenta la remuneración mensual, normal y habitual. Bien. O sea, la remuneración, porque es el bruto, el total, sin ningún tipo de descuento. Mensual, porque en el caso de que fuera quincenal, habría que multiplicarlo por 2. Normal, dentro de los parámetros más comunes, y habitual, lo que se repite más veces. Si esta mejor remuneración normal y habitual en bruto excede en 3 veces el salario promedio de la actividad, se considera los 3 salarios de la actividad. Si no, se tiene nomás la mejor remuneración normal y habitual. Entonces lo importante acá es saber que cuando indemnizas al trabajador se tiene en cuenta la antigüedad y el salario. Y el salario es la mejor remuneración normal y habitual. Después están las indemnizaciones agravadas, que son despido por maternidad, matrimonio, licencia por enfermedad, por representantes sindical y por discriminación. Tanto si, por ejemplo, la maternal, por maternidad y matrimonio, justamente no te deberían de despedir si es 7 meses antes o 7 meses después del matrimonio o de la maternidad. Las causas de la extinción del contrato de trabajo pueden ser despidos con justa causa, despido sin causa, despido indirecto, renuncia del trabajador, abandono del puesto de trabajo, jubilación del trabajador, muerte de cualquiera de las dos partes o mutuo acuerdo.
De todas estas causas por las cuales se puede extinguir el contrato de trabajo, solamente va a haber indemnización cuando sea el empleador sin justa causa echa al trabajador o cuando se produce la jubilación o la muerte de cualquiera de las dos. Los despidos directos son cuando el empleador es el encargado, ¿no?, de extinguir el contrato de trabajo. Y puede ser con justa causa o sin justa causa. Si es con justa causa, solamente va a recibir los créditos salariales y es un incumplimiento grave del trabajador. Si no tiene justa causa, no hay incumplimiento del trabajador y se lo despide con los dos créditos salariales e indemnizatorios. Y el indirecto es cuando la extinción del contrato del trabajo la emite el trabajador por un incumplimiento del empleador. Bien. Bueno, los que dije recién, con justa causa, sin justa causa. Bien, la renuncia es personal, no genera indemnización y la realiza por escrito el trabajador al empleador por medio de un telegrama y a su vez se avisa al Ministerio de Trabajo. Mutuo acuerdo es lo más común, en donde las dos partes, trabajador y empleador, llegan a un acuerdo de índole más que nada económica y se extingue el contrato de trabajo. El abandono del puesto de trabajo es la ausencia en el tiempo donde el trabajador no asiste a sus obligaciones y sus derechos. Entonces, se le hace como un apercibimiento al trabajador informándole y después de un tiempo, después del segundo vencimiento de este apercibimiento, ya queda como que abandonó el puesto de trabajo. Y por supuesto que no hay indemnización, porque es porque abandona de forma voluntaria su puesto de trabajo. La muerte puede ser tanto del trabajador o del empleador. Si el que se muere es el trabajador, la indemnización la recibe su familia, su primera línea de familia, hijos o maridos. Si muere el trabajador. Ahora, si muere el empleador, puede pasar dos cosas. Que el empleador sea como por ejemplo de una pymes, en donde se supone que es el dueño y el jefe, entonces ahí sí hay indemnización porque se va a hacer una extinción del contrato de trabajo. En cambio, si el que muere es el dueño de Coca-Cola, como son varios los jefes, se puede morir y el contrato de trabajo puede continuar. No va a haber extinción y por lo tanto no va a haber indemnización. Y después la última es la jubilación, que es la causa, es la extinción natural del contrato de trabajo. El trabajador tiene que cumplir edad, años de servicios y aportes realizados. El empleador le tiene que notificar la jubilación, tiene un año para hacer los trámites y las gestiones, y bueno, nada, si pasado ese año no se extingue el contrato de trabajo, entonces no se recibe la indemnización. Entonces, de esta segunda parte, lo que es importante es con respecto a la extinción del contrato de trabajo, que están los dos créditos salariales e indemnizatorios, que la indemnización se calcula teniendo en cuenta la antigüedad y la remuneración mensual normal y habitual. Y las causas que generan la extinción del contrato de trabajo son
despidos, renuncia, mutuo acuerdo, abandono del puesto de trabajo, muerte o jubilación. De todas esas, donde el trabajador recibe indemnización son cuando él es despedido sin justa causa, cuando hay muerte por cualquiera de las dos partes y la jubilación. El resto no recibe indemnización. Entonces, más o menos sepan bien la diferencia entre suspensión y extinción del contrato de trabajo. Y bueno, eso es más que nada esta clase. Un poco más larga que las demás. Así que bueno, espero que estén bien y les mando un saludo.